Lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esa gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, del mismo modo que en el Antiguo Testamento el pueblo rechazó muchas veces a Dios, vemos que Jesús reprocha a sus contemporáneos, sobre todo a escribas y fariseos, que eran las autoridades del pueblo, les reprocha que lo rechacen a Él y a su mensaje de salvación, ya que le piden, como el demonio en el pasaje de las tentaciones, un milagro espectacular. Haz un milagro para que te creamos. Jesús le responde con la figura de Jonás, aludiendo primero a su muerte y resurrección, y en un segundo lugar a cómo los paganos ninivitas, lo mismo que la reina del sur, creyeron, mientras que los judíos se resistieron a creer y a convertirse. Hermanos, vemos en este evangelio de este día que se acercaron a Jesús estos escribas y fariseos para que les mostrara que Él era el Mesías esperado. Querían que Jesús confirmara con un espectáculo, es decir, con un milagro, lo que predicaba Jesús con sencillez. Pero el Señor les contesta anunciando el misterio de su muerte y resurrección, sirviéndose de la figura de Jonás. No se dará otro prodigio que el del profeta Jonás. Con estas palabras muestra Jesús que su resurrección gloriosa al tercer día es la prueba decisiva del carácter divino de su persona, de su misión y de su doctrina. Jonás, sabemos que fue enviado a la ciudad de Nínive, y sus habitantes hicieron penitencia por la predicación del profeta, es decir, se convirtieron. Sin embargo, Jerusalén no quiere reconocer a Jesús, de quien Jonás simplemente era una figura e imagen. También nos dice Jesús cómo la reina del mediodía, la reina de Sabá, visitó a Salomón y quedó maravillada de la sabiduría que Dios había infundido al rey de Israel. Jesús está prefigurado también en Salomón, en quien la tradición veía al hombre sabio por excelencia. Y el reproche de Jesús cobra más fuerza con el ejemplo de estos paganos convertidos, y termina diciendo: aquí hay alguien más que Jonás, aquí hay alguien más que Salomón. Ese alguien en realidad es infinitamente más grande, pero Jesús, quizá pensando en sí mismo y con una cariñosa ironía, prefiere suavizar esa
inconmensurable diferencia entre Él, que es Dios, y los que lo habían prefigurado, que eran como una sombra y un signo de lo que habría de venir. Hermanos, Jesús no hará en esta ocasión más milagros y no dará señales. No están dispuestos a creer y no creerán por muchas palabras que les hable y por muchas señales que les muestre, es decir, por muchos milagros. El milagro es solo simplemente una ayuda a la razón humana para creer, pero si faltan buenas disposiciones, si la mente se llena de prejuicios, solo verá oscuridad, aunque tengan delante la más clara de las luces. Como dirá San Juan en su Evangelio, que algunos, aunque habían visto muchos milagros, no creían en él. Pensemos, por ejemplo, cuántos escribas y fariseos fueron testigos, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro. Algunos creyeron, pero otros se endurecieron más y pensaron, ¿qué vamos a hacer con este que hace tantos milagros? Y a partir de ese momento se reunieron para ver cómo mataban a Jesús, porque estaba haciendo muchos milagros. Por eso, hermanos, nosotros debemos de pedir a Jesús en esta oración que nos dé un corazón bueno para verle a Él en medio de nuestros días, de nuestros quehaceres cotidianos, y que nos dé una mente sin prejuicios para comprender a nuestros hermanos los hombres, para jamás juzgar mal a ninguno de ellos. Hermanos, les deseo que tengan un feliz lunes, feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.